Muy buena tarde, sean todos bienvenidos a esta exposición titulada Estabilización y sincronización de una cadena de suministro acoplada a un proceso de manufactura digital. Mi nombre es Uciel y mis directores de tesis son el doctor José Humberto y el doctor Jaime Pacheco para la maestría en Ingeniería de Manufactura. Quiero ser un poco enfático y breve para esta exposición, ya que voy a exponer y me voy a centrar un poquito más con los detalles de investigación del segundo semestre, ya que lo que es estado del arte, planteamiento de problema, justificación, objetivos, metodología, corresponden a lo que fue el primer semestre. Para este semestre es el análisis matemático de la cadena de suministro, los puntos de equilibrio por completez de esta investigación, la simulación y demostración de la naturaleza caótica de este comportamiento, los casos para los controladores de la estabilización de esta dinámica, el cronograma de cómo van los avances, la bibliografía, una parte de ella, y la similitud con Turnitin. Yéndonos un poquito rápido con el estado del arte, podemos aquí resaltar que la mecanización introdujo el concepto importante de lo que es cadena de suministro, ya que se requería una eficiencia operativa en cuestión de la sincronización de los clientes, proveedores, minoristas, mayoristas, como tal la planta de manufactura, para que todos estos productos se pudieran entregar a tiempo. En los estudios que han existido a lo largo de la historia, pues son sistemas que ayudan a gestionar el inventario y satisfacer las demandas del cliente en tiempo y en forma. Sin embargo, no muchos de estos sistemas están adaptados para mitigar lo que es el efecto látigo que se genera de manera inherente en lo que son las cadenas de suministro. Esto es la amplificación de la demanda para todas las etapas de la cadena. Haciendo un poco de investigación científica o revisando la literatura, hay muy pocas publicaciones científicas que se dedican al controlar este tipo de parámetros. Sin embargo, ya iremos explicando más a detalle en dónde vamos a estar aportando algo nuevo a la ciencia. Los problemas más comunes en las cadenas de suministro son muy interesantes. El primero es desabastecimiento, ¿no? El exceso del inventario, la falta de la visibilidad, la ineficiencia en la producción, distribución, toda la parte logística, la vulnerabilidad a eventos externos, en este caso pueden ser perturbaciones, hablando desde el ángulo matemático, y la distorsión de la información. Voy a poner un ejemplo específicamente para ver algunos de estos aspectos. Cuando un cliente solicita a su distribuidor minorista 5 piezas porque el vendedor piensa que como vendió tan tanta cantidad de productos el año pasado, cree que este año le va a ir mejor o compra de más por si llega a vender un poquito más y no quedarse sin productos. Este efecto se va haciendo cada vez más grande porque el cliente adquiere 5, pero el minorista va a adquirir para 20, para 50, el distribuidor para 100, el fabricante para 1000 y no se diga. Entonces, esta adquisición de materia prima no basada en datos o basadas en sistemas de gestión poco eficientes nos va a ir generando poco a poco el efecto látigo que va a hacer amplificar la demanda poco a poco dado esta distorsión de la información. Entonces estos comportamientos dinámicos se van a ver vistos en la perspectiva matemática y también ese impacto que queremos en este caso mitigar desde la perspectiva de control. Para solucionar este problema, nuestro planteamiento es bastante ambicioso, ya que vamos a diseñar una ley de control que sea capaz de controlar este comportamiento a pesar de no conocer sus parámetros constantes y también considerar que existen dinámicas no modeladas y que propiamente son desconocidas, y aún así vamos a lograr lo que es la estabilización y la sincronización. En investigaciones en la literatura es extraño ver que los matemáticos consideran en ciertas publicaciones que las dinámicas sí son conocidas e incluso les proponen datos numéricos, lo cual pues esto llega a ser desde la perspectiva matemática pues un error, o bien consideran que las constantes sí son conocidas dentro del modelo, lo cual en un aspecto más realista ya no siempre es así, debido a que esta información la puede desconocer la empresa, dado a que a lo mejor no tienen un sistema de adquisición correcto de datos y no pueden conocer del todo estas variables. Entonces, nuestra solución viene
muy interesante porque vamos a controlar pese a estas características. Para justificar esta investigación desde el alcance PRONACES del CONACYT es señalar que esta investigación va a estar solucionando problemas que pueden ser referentes al sector salud y al sector soberanía alimentaria, ya que en las cadenas de suministro algunas son precisamente de estos dos sectores y el modelo matemático puede adaptarse sin problema a este tipo de situaciones. Puntualizando los objetivos tenemos el general y los específicos. El general es diseño del controlador para la estabilización y la sincronización de tal modelo matemático de la cadena de suministro que está interactuando con el proceso de manufactura digital en el mismo modelo. Para esto se va a analizar y se va a comprender la naturaleza de este modelo matemático para que podamos pasar al punto número 2, que sería desarrollar el controlador, que a pesar de tener presencia de parámetros constantes desconocidos y dinámicas no modeladas y o perturbaciones, logre controlar el sistema. Y el 3 es el controlador para la sincronización de tipo maestro-esclavo de este mismo modelo. La metodología propuesta a ocupar se descompone en 3 grandes pasos. El primero es simular la cadena de suministro o el sistema, comprender la naturaleza, de dónde sale, cuáles son sus características y cómo evoluciona la dinámica de este a lo largo del tiempo, para pasar a ver la estabilidad de este sistema desde la perspectiva de Lyapunov. De ahí ocupar técnicas de control adaptable, control activo y control robusto para poder diseñar, en este caso, desarrollar las pertinentes estrategias de control que nos permitan adaptar este tipo de comportamientos. Explicando un poco el modelo matemático, de dónde sale, podemos observar lo siguiente. Las primeras 3 ecuaciones que se están aquí señalando salen de esta imagen que vemos en pantalla. Es decir, la correlación o la relación que existe entre los fabricantes, distribuidores y minoristas, el flujo de información y el flujo de materia prima, así como la cantidad de stock o de inventario existente en cada una de estas etapas, se modelan las primeras 3 ecuaciones. La cuarta ecuación describe el acoplamiento de las primeras 3 ecuaciones para representar los diseños digitales o los diseños de manufactura digital. A todas estas ecuaciones se les hizo un tratamiento matemático aplicando la definición de la derivada para pasarlas de tiempo discreto a tiempo continuo. Y este vendría siendo el sistema de ecuaciones diferenciales que describen la cadena de suministro acoplada con el proceso de manufactura digital, lo cual es el principal sistema de estudio de esta investigación. Conociendo un poquito más el modelo y de qué constan los parámetros que lo modelan, vamos a comprender algunas. Por ejemplo, la letra R, que es la tasa de distorsión de la información para la demanda por parte de los clientes de los productos. K, el factor que se ocupa para calcular la cantidad de productos adicionales que el fabricante debe mantener en stock como seguridad. La X, la cantidad de productos que los clientes quieren o desean comprar en el periodo actual. La Y, la cantidad de productos que el distribuidor puede proporcionar en el periodo actual. La W, cuántos productos se fabrican utilizando los diseños digitales, por ejemplificar algunos. Entonces, los estudios que se han realizado con este modelo conocen precisamente el valor de las constantes, pero también conocen el valor de las perturbaciones que puede presentar este sistema. En este caso, nuestro aporte va a ser que vamos a desconocer los parámetros constantes y además vamos a desconocer el valor de las perturbaciones no modeladas y aún así el controlador va a ser capaz de estabilizar el sistema. Para continuar con el análisis del modelo matemático, se calcularon los puntos de equilibrio. Algunos, no significa que estos sean todos, pero sí se buscaron puntos de equilibrio conjuntos que sean distintos a 0, tanto X, Y, Z y W, para lo cual pues se encontraron
dos conjuntos más de puntos de equilibrio, pero esto no significa que estos puntos de equilibrio sean puntos de estabilidad del sistema. Solamente se calculan para comprender un poquito más la dinámica y por completes de este estudio en cuestión. Sin embargo, vamos a demostrar que la naturaleza de este sistema pues es no lineal y es aparte caótica. Entonces, los puntos de equilibrio en los sistemas caóticos no siempre garantizan la estabilidad. Habría que aplicar alguna otra técnica para ver si en ese punto es estable o no el sistema. El modelo de la cadena de suministro se realizó mediante Simulink con diagramas de bloques para comprender cómo eran las salidas a través del tiempo, para lo cual se ocupó el sistema de ecuaciones diferenciales principal y vamos a visualizar como tal la dinámica del sistema y la sensibilidad a las condiciones iniciales, que es lo que es característico del caos. Para este punto de la simulación demostramos que la naturaleza del sistema dinámico es caótica y vamos a conocer como tal la forma del atractor. Para esto vamos a utilizar la ecuación de combinación para plasmar lo que es espacios de fase en 3 dimensiones. Bajarlo de 4 dimensiones a 3 dimensiones y que no se repitan estos atractores, que sean vistos de una perspectiva diferente, sino que sean completamente distintos. Para eso nos ayuda la ecuación de combinación. De la misma forma se hace para los planos de fase. En este caso vamos a bajar las dimensiones de 4 dimensiones a solamente 2. Para esto calculamos cuántos espectros o cuántos planos vamos a tener específicamente sin que se repitan, utilizando la misma ecuación de combinación. Entonces vemos la evolución, en este caso temporal, del sistema no lineal a través del contraste con sus respectivas variables. Aquí lo interesante a destacar es ver la no periodicidad de las funciones a través del tiempo para todas las variables x, y, z y w. Con esto exploramos esta no periodicidad en el sistema caótico y vemos la sensibilidad a las condiciones iniciales, ya que no son las mismas en ningún caso para x, y, z y w. Sus amplitudes son drásticamente diferentes. Para objeto de la investigación se exponen 3 casos para el desarrollo del control. El caso 1 es un caso ideal en donde vamos a conocer los parámetros constantes y no va a haber presencia de incertidumbres ni dinámicas no modeladas, para lo cual vamos a utilizar técnicas de control activo. Para el caso 2 ya tenemos un caso particular en donde se desconocen los parámetros, pero no existen las dinámicas no modeladas. Este caso es muy interesante porque, dado a que quisiéramos implementar esto en alguna empresa y no conocemos algún dato, porque no lo haya recopilado como tal en sus sistemas de gestión y logística, aún así podemos considerarlo como desconocido y el controlador va a ser capaz de controlar este tipo de situación. Para esto vamos a utilizar el control adaptable. Y en el caso 3 ya es un caso más realista. Vamos a considerar que ahora no se conoce ninguno de los parámetros constantes y que también hay presencias de dinámicas e incertidumbres no modeladas, para lo cual vamos a utilizar el control robusto. Para este caso se introducen 4 entradas de control a lo que es el sistema previamente modelado para poder controlar esta dinámica. Para el caso 1 específicamente se hizo el desacoplamiento de las ecuaciones para eliminar las no linealidades y buscar esa convergencia a cero. Se desarrolló como tal el controlador y se ven las salidas en esta forma, que todas convergen o tienden a cero de manera satisfactoria. Todo esto tuvo una justificación matemática, sin embargo aquí ya mostramos los resultados del controlador para el caso 1. Aquí tenemos el caso 2, aquí implementamos el controlador, si vemos ya es un poquito más robusto, debido a que vamos a incorporar leyes de aprendizaje que estas salen de las funciones o de la función candidata de Lyapunov, que esto lo que ayuda es que aunque no se conozcan esos parámetros constantes, el controlador sigue siendo capaz de estabilizar el sistema hacia el valor de 0, como podemos ver aquí en las gráficas de salida.
Sin embargo, ocupamos las señales de control previamente calculadas con la diferencia que ahora vamos a ocupar leyes de aprendizaje. Para el desarrollo del caso 3 fue muy interesante, ya que ahora vamos a perturbar el sistema original, que a su vez van a estar introducidas las señales de control con las leyes de aprendizaje previamente explicadas en el caso 2, pero a esto le vamos a agregar otro término a las leyes de aprendizaje, que es un término pues que es propiamente de robustificación, para eliminar lo que es la deriva, ya que si implementáramos el controlador del caso 2 y agregamos una perturbación, el sistema va a terminar siendo inestable. Entonces, para evitar este comportamiento se agrega un término de robustificación a las leyes de aprendizaje. ¿Para qué? Para garantizar que si el sistema ya no como tal va a converger directamente a cero, como podemos ver en las gráficas de salida, sí quede en una región acotada y de ahí ya no se salga el sistema o la dinámica de estas salidas. Hablando un poco del cronograma, específicamente para el segundo semestre de la maestría, se cursaron las materias y seminarios pertinentes, se hizo el análisis del modelo matemático, como ya se explicó, se hizo el controlador para los 3 casos, en este caso de estabilización, se escribió la tesis y se mostró un avance bastante interesante, ya que el controlador también se tenía pensado para el tercer semestre, sin embargo se pudo lograr para el segundo semestre, lo cual representa un 50, si no es que un 55% aproximadamente de avance. Este vendría siendo un pequeño fragmento de la bibliografía consultada para esta investigación. Para concluir, muestro el porcentaje de similitud con Turnitin. Tengo un 14% de similitud, ya que lo que son carátulas o lo que es la palabra cadenas de suministro, pues hay muchas fuentes que utilizan ese tipo de palabras. Sin embargo, pues es bastante bajo. Esto irá bajando más conforme vaya avanzando con la investigación, pero esto sería todo. Muchísimas gracias.